Hola, amiguitos, seguidores, familiares, conocidos, amigos de su club Despertando Sueños. Seguimos con El mundo de Ben Laitar, capítulo 8. Y vámonos a la lectura así. A medida que cada uno se desarrolla y también después, tiene que recorrer un camino plagado de profundas trampas. Y como la vida es un continuo caer y levantarse para seguir adelante, de cuando en cuando cualquiera se encuentra caído en lo más hondo de una de esas trampas. Por lo general, sucede cuando uno empieza a luchar contra sí mismo o a veces contra las circunstancias o contra todo el mundo e incluso contra Dios. Cada una de esas trampas se halla aislada y no ofrece una salida visible. Una persona puede quedar encerrada allí como un pájaro que revolotea tras los alambres de una jaula, sin hallar manera de recobrar la libertad. Ben se veía sumido en esas trampas, especialmente los días que su trabajo no progresaba fácilmente, cuando se sentía dominado por una negra melancolía. Entonces la ceguera lo envolvía. La vida no parecía ofrecerle esperanza alguna. ¡Maldita, maldita, maldita sea!, gritaba cuando no podía hallar las teclas adecuadas de la máquina, pese a la ayuda de su madre. Y anhelaba ver las letras en su realidad, aunque solo fuera por un instante. Aprendió por experiencia que cuando se sentía más ciego era en aquellos días en que su talante se mostraba más pesimista, cuando no solo se enfrentaba con su propia frustración, sino contra todo un mundo rebosante de congojas y penalidades. Cuando así se encontraba su ánimo, Ben tropezaba con los objetos, se golpeaba en los quicios de las puertas y sus dedos se mostraban incapaces de identificar una sola letra del braille. De tropezón en tropezón y maldiciendo interiormente, Ben superaba como podía el descorazonamiento de aquellas jornadas. En aquellos días volvían a resonar más ciertas que nunca las palabras que un día le había dicho la enfermera Wynne. ¡Toda mi vida está destrozada! Pero como la mayoría de las personas, Ben aprendió a endurecerse. Una y otra vez halló fuerzas suficientes para salir de aquellas cimas y entonces comprendió también que cuanto mejor fuese su disposición a aceptar su realidad, mejor podría ver en su mente el mundo que lo rodeaba. Salto de un callejón sin salida a otro, le dijo a su padre una noche. Habían estado sentados frente a la máquina alrededor de una hora y el resultado no había sido precisamente alentador. Es inevitable, le respondió su padre, pero aguarda y gradualmente irás progresando. 2 días más tarde, Ben se sumió en tal depresión que se preguntó si valía la pena seguir viviendo. ¿Eh? Ben se despertó sobresaltado y se sentó en la cama. Por un momento le sorprendió no ver las cortinas ni el reflejo de las luces de la calle en los cristales de la ventana. Luego lo recordó. ¡Ciego! Había vuelto a soñar con serpientes, cosa que le sucedía en ocasiones cuando se sentía más desesperado. Por los sonidos, dedujo que todavía era de noche. Las escaleras crujían, algo que no sucedía durante el día, y de la calle no llegaba el ruido del tráfico. ¿La 1, las 3 o estaría amaneciendo? Para desembarazarse de la cálida viscosidad de su sueño, Ben echó las mantas hacia los pies y sacó las piernas de la cama. En su sueño había conseguido escapar de las negras y reptantes serpientes. Ahora se sentía como si uno de aquellos animales hubiera conseguido llegar hasta él y se hubiera enroscado en su cuello. ¡Dios mío!,
Se golpeó desesperadamente la frente con los puños, como si tratara de desembarazarse de la oscuridad de sus ojos. Por un momento, estuvo a punto de perder el dominio de sí mismo. Se levantó y se dirigió con cuidado hacia el lavabo para librarse, con agua fría, del sudor del miedo que cubría su rostro. Sus manos tropezaron con la silla y luego con la puerta que estaba medio abierta. Solo entonces percibió el tenue rumor de las voces de su padre y su madre en su alcoba. ¿Serían ya las primeras horas de la mañana? ¿O acababa de empezar la noche? Ve y escucha, le dijo una voz apremiante dentro de sí. ¿Por qué tenía que escuchar? Porque una conversación nocturna entre su padre y su madre tenía que ser importante, porque indudablemente estarían hablando de su hijo ciego. Ben avanzó de puntillas fuera de su habitación. No solía escuchar las conversaciones de los demás, pero su ceguera lo volvía suspicaz en algunas cuestiones. En realidad, buscaba algunas seguridades, porque en su interior se sentía inquieto y vacilante. A pesar de que la puerta estaba cerrada, las voces de sus padres eran inteligibles. En ocasiones revelaban firmeza y en otras manifestaban preocupación y ansiedad. No lo entiendo. El director parece una persona muy amable y muy humana. Era la voz firme y aguda de su madre. Lo es. En realidad, durante la reunión de profesores examinaron todas las posibilidades en favor de Ben, pero al final el veredicto fue negativo. Esa era la voz de papá, entristecida y quebrada. Ben veía a su padre y a su madre ante sí, sentados en la cama y encendiendo un cigarrillo tras otro. ¿Y ahora qué? Ya te lo he dicho. El director piensa que lo mejor es una institución para ciegos. ¡No! ¡Eso nunca! Pero todos opinan lo mismo y tienen mucha más experiencia que nosotros. ¿No te das cuenta? Vienen los tamales. ¿Seguiremos? Vamos a seguirle y a ver si no se escucha mucho de fondo esa música. No, antes tendrían que pasar sobre mi cadáver. Profundamente conmocionado, Ben se aferraba a la barandilla de la escalera. Todo su cuerpo temblaba de rabia y desamparo. ¿Lo dejamos que pase? Es que se me viene el fleco a los ojos. ¿Ya lo tenemos aquí? Esos son los inconvenientes de grabar de día. Nuestros sonidos tan alegres y fonéticos que tenemos. Algo que en otros lugares no disfrutan como nosotros, ¿verdad? Se está yendo, se está yendo. Vamos a continuar. Vamos a repetir desde aquí. ¿Y ahora qué? Ya te lo he dicho. El director piensa que lo mejor es una institución para ciegos. ¡No! ¡Eso nunca! Pero todos opinan lo mismo y tienen mucha más experiencia que nosotros. ¿No te das cuenta? No. Antes tendrían que pasar sobre mi cadáver. Profundamente conmocionado, Ben se aferraba a la barandilla de la escalera. Todo su cuerpo temblaba de rabia y desamparo. Después de 2 semanas de luchar con el braille y la máquina de escribir, después de todo lo que había trabajado con Teo, las palabras de la alcoba
Eran como puñaladas en la espalda. Tal vez no exista una solución mejor, murmuró su padre y su voz parecía cansada. Les he hablado hasta quedarme ronco, he rogado y suplicado, y les he prometido que ayudaríamos a Ben con todas nuestras fuerzas. ¡Estúpidos! No digas eso. Nosotros no conocemos todos los problemas. Pero prometimos a Ben. Hubo un breve silencio y Ben oyó cómo su madre sollozaba quedamente. Vamos, vamos, no arreglamos nada con llorar. Era la voz de su padre tratando de consolarla. ¿Qué podemos hacer? No dejarnos abatir. Mañana o pasado iré a la institución para ciegos y me enteraré de lo que opinan los expertos. No, no, eso no, dijo su madre todavía sollozando. ¿Es que vamos a resignarnos a lo que diga el director? ¿Qué piensas que deberíamos hacer? Yo puedo ir a ver a los del departamento de educación y puedo recoger firmas de los padres de los compañeros de Ben. ¿Firmas? Preguntó su padre dubitativo. Sí, que digan que no tienen ninguna objeción a que haya un ciego en clase. ¿Y por qué iban a tenerla? Porque un ciego supone exigencias especiales, porque estando Ben, la enseñanza podría ser más lenta. Otro silencio. Luego, el clic de un encendedor. Un último suspiro de mamá. Ahora miraban hacia el suelo y reflexionaban qué sería lo mejor para su hijo. Ben apenas podía dominarse y no gritar. Todo aquel asunto lo había dejado como un témpano. Por si fuera poco lo sucedido, ahora un duro golpe a su orgullo. Recoger firmas. Antes preferiría cortarse un brazo. Su madre preguntó. ¿Debemos contarle lo que ha dicho el director? Ben retuvo la respiración. La respuesta le diría si a partir de entonces podía seguir confiando en sus padres. Yo creo que sí, replicó su padre lentamente. Quizá deberíamos esperar un poco. Acaba de vivir experiencias muy duras. De nuevo un silencio de plomo. Si no le decimos nada, el golpe será más duro cuando lo sepa. Le afectará muchísimo. La voz de su madre temblaba. También nos ha afectado a nosotros. La cama crujió. Otro clic del encendedor. Un suspiro. Luego, de nuevo la voz de su madre, tan vulnerable como una caña al viento. Tom, ¿realmente podrían expulsarlo del instituto? Me temo que sí. Pero hemos de seguir luchando, aunque tengamos que ir a ver gente de influencia. Quizá, dijo su padre cautelosamente. Quizá. Y otra vez el silencio de sus padres sentados en la cama, fumando, con el incierto futuro de su hijo como un visible fantasma entre ellos. Ben se volvió. Ya había oído bastante. Quería regresar a su habitación con su confusión y su desconcierto. La conversación de sus padres parecía haber golpeado y quebrantado su cuerpo. Jamás se había sentido tan profundamente consciente de la pena y la preocupación de ellos. ¿Por qué no podría haber sucedido el accidente unos años después? Pretendía volver a la cama, pero la rabia que sentía dentro aumentaba más su ceguera. Junto a la puerta de su habitación, tropezó con el cesto de la ropa y cayó al suelo. ¡Maldición! La palabra estalló furiosamente. Puso el oído atento. Sí, desde luego, su padre y su madre lo habían oído. Saltaron de la cama, pies descalzos sobre el entarimado. Se abrió la puerta de su alcoba. ¡Ven! Miedo y preocupación en la voz de su madre.
Su padre le cogió el brazo y le ayudó a levantarse. ¿Te has hecho daño? Iba al cuarto de baño. Una torpe excusa, pero no se le ocurrió otra cosa. Vamos entonces. Ahora fue ella quien lo tomó del brazo. ¿Qué hora es? Más de la 1:30. ¿No estaban dormidos? Una pregunta banal, pero cargada de suspicacia. Ben pretendía probar a sus padres porque su confianza en ellos se veía en entredicho. No, seguíamos despiertos. ¿Tan tarde? Sí. La voz de su padre no parecía alterada, pero Ben tenía la seguridad de que estaba mirando a su madre. Teníamos mucho de qué hablar. ¿Acerca de mí? Sí, se trataba de ti. Vamos, le dijo su madre. Ya es muy tarde. Ben dejó que lo llevaran al cuarto de baño. No lo utilizó, pero tiró de la cadena. Se imaginó succionando hacia las profundidades por aquel torbellino de agua. Después de todo, no era una idea muy extraña. Las trampas más hondas en la vida son, en muchos aspectos, como una oscura y sucia alcantarilla. La negrura y la quietud de la noche. Ben, tumbado boca arriba. El sueño no venía. Seguía pensando en sus padres que no le habían dicho toda la verdad. Pescando en las fangosas aguas de la alcantarilla, atrajo a la superficie los pensamientos más sombríos. De manera que no volvería a su vieja escuela. Qué injusto le parecía. ¿No había figurado entre los mejores alumnos de la clase? Quizás había aún alguna posibilidad si luchaban por ello. ¿Y si hablaban con los del Departamento de Educación? ¿Tendrían en realidad que solicitar las firmas de los padres de sus condiscípulos? Del chiflado Milly, por ejemplo, o del bribón de Norman, que no servía para nada. Antes prefería morir. ¿Por qué? ¿Por qué aquel día no dejó el jardinero su rastrillo sobre el montón de abono? Rumió hoscamente su vida desdichada y el caos que parecía dominar el mundo entero. Volviéndose de un lado para otro, proyectó para sí una película de terror. Y al igual que sucedía con las serpientes negras y raptantes, tampoco podía apartar su mente de aquellas imágenes. Para Ben, aquella era una noche larga, negra y desesperada. Sentía que toda su existencia había quedado hecha añicos y que no tenía fuerzas suficientes para recoger los fragmentos. Me gustaría estar muerto. El pensamiento relampagueó en su cerebro. Entonces acabaría con todo, y mamá y papá también. Aún era demasiado joven para comprender que el camino de las estrellas pasa por la oscuridad. Ben solo logró conciliar el sueño cuando los alegres trinos de los pájaros y las maniobras de los primeros trenes de mercancías anunciaron la llegada de un día fresco primaveral. Un laberinto de callejones como en un bazar oriental. Corría por ellos como si tuviera la muerte en los talones, a la izquierda, a la derecha, doblando otra esquina, y de nuevo se enfrentaba con aquel terrible hombre del cuchillo. Huyó por calles rebosantes de gente, falto ya de aliento y siempre consciente de que el peligro se hallaba inmediatamente detrás de él. Pero siempre que cambiaba de dirección y fuera cual fuese la argucia que tramara, acababa por encontrarse con el hombre del cuchillo y la odiosa mueca. ¿Sigues dormido?, oyó muy lejana la voz de su madre. Faltaban unos minutos para que Ben salvara el foso entre el sueño y la realidad. Cuando lo logró, no experimentó sensación alguna de liberación. El nuevo día cayó sobre él como una manta empapada. Te he traído el desayuno. Ben se incorporó. Aquí tienes el té.
Ben tomó la taza y bebió un poco. ¿Qué hora es? Las 9:15. ¿Tan tarde? Después de todo lo de anoche, he preferido que durmieras más. La voz era muy maternal y revelaba un gran cuidado en la expresión. Trajeron aún más tensión sus palabras a la ya tensa atmósfera de la habitación. Vosotros también se durmieron tarde. Sí, replicó su madre. ¿Algo va mal? Titubeó solo un instante. Entonces colocó la bandeja sobre la mesilla de noche. ¿Comprendía la importancia de su respuesta? Sí, Ben. Bien. ¿Y de qué se trata? Papá fue ayer a ver al director. ¿Y? Ben se odió a sí mismo por hacer la pregunta cuando ya sabía la respuesta. ¿Por qué le interesaba tanto saber si mamá le diría la verdad o le engañaría? ¿Tenía que recobrar su fe en ella? ¿Y? Insistió. Respiró hondo, como alguien que tiene que dar una explicación difícil y no sabe cómo empezar. En aquel momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Su madre, pensó Ben, saltó como una boxeadora salvadora por la campana. ¿Quién podrá ser ahora?, murmuró mientras salía de la habitación a toda velocidad. Ben se quedó con su desayuno y un sentimiento de culpa. ¿Por qué se lo había puesto tan difícil a su madre? Se abrió la puerta de la calle y en todo el vestíbulo resonó la voz de un hombre. Un paquete certificado. ¿Quiere firmar, por favor? ¿Aquí? Sí. Un día maravilloso, ¿verdad, señora? Desde luego. Un día maravilloso para el cartero, pensó Ben, cada vez más amargado. ¿Qué le importaba a él si el sol brillaba o si estaba nublado? Tras una noche terriblemente larga y repleta de decepciones, de desesperación e incertidumbre, todo lo que tenía delante era la negrura de otro día. Y sin embargo, de las cimas más hondas de la vida, a veces es posible escapar en unos minutos. De la misma manera que sucedía en los sueños, un salto a tiempo puede llevarlo a uno a un lugar seguro. Cuando su madre subía las escaleras, estaba a punto de presentársele una oportunidad semejante a aquel Ben ciego y desesperanzado. En cuanto regresó a la habitación, Ben decidió que no volvería a interesarse por lo que había dicho el director. Solo serviría para que su madre sufriera y ya era bastante lo que había tenido que soportar. Han traído un paquete para ti. ¿Para mí? ¿Un paquete? Sí, pequeño. Tócalo. Ben tendió su mano. El paquete le cabía en la palma. Estaba atado con un cordel. ¿Quién lo envía? Una tal señora Hill, dijo su madre, un tanto picado por la curiosidad. Jamás he oído hablar de ella. Y viene con una carta. Léela entonces. ¿O está en braille? Una broma cínica ante la que su madre no hizo comentario alguno. Se dirigió al lavabo, tomó las tijeras de uñas y cortó el cordel. Y luego la envoltura, crujir de papeles. Seguramente estaba leyendo la carta de la señora Hill, fuera quien fuese. ¡Oh, no! Su madre habla casi susurrando, abatida, traspasada por el dolor. ¿Qué es? Es una carta del estudiante de la sala 3, dijo su madre aún en voz baja. Un estremecimiento recorre la espalda de Ben. ¿De él? Dos palabras temblorosas, tan poco firmes como los pasos de un niño que aprende a andar. Su madre se aclaró la garganta. ¿Te la leeré?, le dijo, y se sentó al borde de la cama. Querido Ben, he empezado 3 veces a escribirte esta carta y en cada ocasión
La carta se alargaba tanto que las palabras acababan por perder su significado. Así que esta tercera vez será muy breve. Cuando leas esta carta, ya no estaré aquí. Mamá suspiraba ruidosamente, sujetaba la carta en su mano. Una profunda melancolía hacía presa en Ben. Ahora le avergonzaba la desesperación y la rebeldía que experimentó la última noche. Luego, sus pensamientos volvieron a la sala 3, a las conversaciones con el estudiante que se reveló como un magnífico amigo y que ya no existía. Dios mío, murmuró desconsolado. Y se mordía los labios para no echarse a llorar. Su madre leía con voz insegura. Te envío un viejo reloj que me regaló mi abuelo hace unos años. Da las horas y las medias, así que siempre podrás saber la hora que es. Ben temblaba porque en su mente veía ahora con una intensa claridad la imagen del estudiante, aunque nunca lo hubiese contemplado en la realidad, y sabía que aquel era un amigo al que nunca olvidaría. Sí, ¿cómo había esperado el estudiante? Una parte suya siempre viviría en Ben. Sí, como había esperado el estudiante, una parte suya siempre viviría en Ben. Ben, mis libros de texto dicen que los ciegos son a veces suspicaces. Desde luego, porque no pueden ver. Con todo mi corazón, deseo que sigas enfrentándote con la vida con absoluta confianza. Nada ahoga tanto como la suspicacia. Trata de amar la vida, aun cuando te hunda, y esfuérzate por lograr siempre algo. Las últimas palabras parecieron fundirse en el cálido sol matinal que penetraba a través del cristal de la ventana. La madre de Ben abrió el paquete. Es un reloj de oro, Ben. Un magnífico cronómetro. Suavemente lo dejó en la mano de Ben. Entonces, él ya no pudo resistirlo más. No quería llorar, pero la emoción superó toda su resistencia. El nudo de su garganta apenas le permitía respirar. Pero por fin tuvo fuerzas para gritar: ¡Mamá! Fue como si la angustia de tantas semanas hubiera hallado por fin una vía de escape. Ay, perdónenme, por favor. Me emocioné con la lectura. Y es que, además, ando muy sensible. Fue como si la angustia de tantas semanas hubiera hallado por fin una vía de escape. Sollozó incontrolablemente entre los brazos de su madre. El estudiante, la carta y todo el episodio le habían llenado de pesar. Luego, bruscamente, estalló en sollozos. Sé lo del director, ya no me importa. Su madre le dio unas palmadas en el hombro. Permanecieron sentados uno al lado del otro hasta que Ben se recobró. Saldremos adelante, Ben. Ben asintió y se irguió en la cama. Evocó al estudiante que sabía exactamente lo que pretendía conseguir con su carta. Era el mismo que le dijo una tranquila tarde en el hospital: Ben, a pesar de tu ceguera, perteneces al sector privilegiado entre los jóvenes. Son muchos los de tu misma edad que en numerosos lugares del mundo se hallan peor que tú. Piensa en ellos alguna vez y no dejes de amar la vida, aunque en ocasiones creas que se vuelve contra ti. Ben
Salió de la cama y se dirigió a la ventana. Siento haber perdido el control de mí mismo, dijo con un último suspiro. Y luego, ya más seguro, añadió, no volverá a pasar. Con un sonoro tañido, el reloj dio las 10. Ay, amigos, perdónenme por favor esta emoción. Entre la lectura y nuestras experiencias personales, a veces se funden y este es el resultado. Les comentaba que pues ando muy sensible. Tal vez no se los he platicado, pero en el mes de septiembre y octubre fueron días muy difíciles. Acompañé a mi padre en el hospital a su partida. Y este capítulo es muy cierto. A veces sentimos que nos hundimos en la negrura más profunda. Esos días en el hospital fueron muy difíciles. Ver a mi padre, un hombre fuerte como un roble, siempre trabajador, siempre entregado a su familia. Parecía hormiguita, nunca dejaba de trabajar. Y verlo ahí, sumido en una cama, sin poderse mover, sufriendo, fue muy doloroso. Perdónenme, por favor. Es algo que aún duele. Sé que mi padre ha pasado a mejor vida, ha dejado de sufrir, dio lo que tenía que dar. 94 años maravillosos de su vida que lo tuvimos, que nos compartió, que nos enseñó, que nos dio un gran legado. Hoy lo honro, a él y a mi madre, que gracias a ellos hoy estoy aquí y soy lo que siempre he querido ser. No me arrepiento de nada hecho en mi vida. Estoy muy orgullosa de mis hijos, de mi casa, de mi pareja. ¿Que hemos pasado hoyos negros? Sí. ¿Que hemos visto la vida negra? Sí. Pero siempre con el coraje, la valentía y la fuerza hemos salido adelante. Esos hoyos negros, esos baches, esos momentos en que sentimos que el mundo se nos viene encima y que no hay solución por ningún lado, la tienen. La tienen. No se desesperen, amigos. Es difícil decir no se desesperen si no vive uno esos momentos. Pero siempre el sol brillará. Y siempre habrá una salida mejor que la que pensamos. Con esto me despido, amigos. Ya no quiero alargar este video. Nuestra lectura es larga y bueno. Nuevamente les pido una disculpa por este momento tan sensible. Ni siquiera sé si estuvo bien que les compartiera mi sentir, pero ahí queda plasmado. Recuerden su club de lectura Despertando Sueños. Búsquenos en nuestras redes sociales: Facebook Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños, Instagram Betty Cuentacuentos y YouTube Beatriz Hernández Sánchez. Denle like, déjenos un nos gusta.
y compartamos este mundo de lectura maravilloso. Suscríbanse a nuestro canal, hagamos crecer el amor a la lectura. Muchísimas gracias y hasta la próxima.